Las perspectivas del emprendimiento en Venezuela en tiempos de crisis. Con nuestro invitado, el doctor Daniel Velázquez, consultor gerencial, ha dicho qué diferencias existían entre el éxito y el fracaso de un nuevo negocio, si en eso radica la escogencia o el uso de las herramientas profesionales. Totalmente, Hernando. Mira, cuando tú tienes un negocio, tienes que entender qué herramientas puedes utilizar. Y aquí me voy a extender un poco más en cuanto a mi próximo artículo que viene en Debates y esa, que el equipo de McKinsey dice que hay 4 diferentes niveles de incertidumbre. Las herramientas gerenciales dependen de cada actividad económica. Sí, dependen del nivel de incertidumbre, pero el nivel de incertidumbre y, de paso, las herramientas gerenciales que funcionan en un nivel no funcionan en el otro. Y te voy a dar ejemplos concretos, pero antes de ir allá, quiero aclarar que no es que las herramientas gerenciales dependan solo del entorno, no. Las herramientas gerenciales dependen del entorno, de la industria, de los competidores, del ciclo de vida del producto o el servicio y de la personalidad del emprendedor. Por lo menos en mi caso, tú puedes ver en todas mis ofertas a mis clientes, no hay 2 ofertas iguales, porque cada una se hace de acuerdo a todas estas características. Y por eso el 90% de mis clientes son exitosos. Pero entonces, ¿qué pasa? Ese uso de esas herramientas es más un arte que una ciencia. Hay que entender el mercado, hay que entender cuáles son. Y dependiendo del nivel, por lo menos cuando tienes menos incertidumbre, los estudios son más cuantitativos. Y cuando tienes más incertidumbre, los estudios son más cualitativos. Vamos a ponerte algunos ejemplos. Si estamos en un país de una economía estable, nosotros podemos predecir las ventas. Con una cierta certeza, podemos modelar las ventas, podemos modelar los gastos, podemos modelar la inflación y podríamos hacer algo que en las escuelas de negocios se llama un flujo de caja descontado, que sencillamente es proyectar las ventas y los costos en los diferentes periodos y entonces traerlos a una tasa de retorno que te dice si el negocio puede ser rentable o no. En el nivel que está en Venezuela es un nivel de ambigüedad total. Nosotros no podemos predecir la inflación, nosotros no podemos predecir cuánto van a ser nuestros costos y nuestros gastos. Si nosotros utilizamos ese sistema, esa herramienta en Venezuela, vamos a fracasar. ¿Y qué es lo que pasa? En Venezuela muchos gerentes utilizan herramientas que no son las adecuadas, les va mal y sencillamente desechan todas las herramientas. Terminan gerenciando por ensayo y error, terminan gerenciando por crisis. Y eso es una de las causas de los fracasos. Entonces, lo primero y lo fundamental es entender cuáles son las herramientas apropiadas para tu negocio. Y también entender que dependiendo del ciclo de vida de tu negocio puede ir cambiando. Y te voy a poner un ejemplo bien interesante que es Milton Dávila con Dr. Cartucho. Cuando él empieza, él realmente no sabe si los cartuchos recargados van a ser aceptados por el consumidor. Él no sabe si los cartuchos recargados van a dañar las máquinas. Él no sabe cuál va a ser la respuesta competitiva. En fin, él está manejando tantas variables de incertidumbre que está a un nivel 4, que es ambigüedad total. Cuando él comienza a hacer las primeras franquicias, ya tiene algunas ideas, ya está lanzando un nuevo producto. Entonces ya sabe, según sus experiencias, que las ganancias van a quedar en un rango determinado o las ventas van a quedar en un rango determinado. Ese es un nivel de incertidumbre 3. Las herramientas que se utilizan son totalmente diferentes, por lo menos en este caso. Lo que yo le recomiendo a mis clientes cuando tenemos eso es que hagamos 3 o 4 escenarios diferentes. Y según esos 3 o 4 escenarios diferentes, vamos a calcular si estamos por encima o por debajo del punto de equilibrio. Si en la mayoría de los escenarios vemos que estamos ganando una cantidad de dinero aceptable, yo les recomiendo que lancen el negocio. Si no lo estamos haciendo, les recomiendo que no lo lancen. Pero ahora vamos a seguir con Dr. Cartucho otra vez. Cuando él llega y ya las franquicias están establecidas, ya su nivel de certidumbre es muy grande. Es tan grande que tú te metes en la página de Dr. Cartucho y metes algunas variables de dónde quieres, qué cantidad de personas, esto, y te dice exactamente cuánto vas a ganar. Ya entonces él pasó. Primero era un nivel de incertidumbre 4, luego era un nivel de incertidumbre 3. El 4 se llama ambigüedad total, el 3 se llama
futuros alternos posibles, y el uno se llama futuro totalmente predecible. Él está en un futuro totalmente predecible. Entonces, ¿qué le pasa a las personas? ¿Y qué le pasa a mis clientes o a mis estudiantes? Ellos, cuando empiezan a entender que hay diferentes niveles de incertidumbre, lo primero que piensan es: estamos en 4 porque Venezuela es nivel de ambigüedad total. Pero ya va, hay que estudiar todas las demás variables para definir en qué nivel estás. Y dependiendo en qué nivel estás, puedes hacerlo. Por lo menos yo tengo algunos clientes que no están en nivel de incertidumbre 4. Entonces no podemos usar las herramientas. En ese caso pasan a ser, cuando tenemos poca incertidumbre, cuantitativas, y cuando tenemos mucha incertidumbre, cualitativas. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Ok, vamos a hacer mapas de clientes, vamos a hacer mapas de competidores, y según esos mapas vamos a determinar los segmentos en los cuales podemos competir. Y esos segmentos, según la consultora McKinsey & Company, dependen el 80% del éxito. Y esos son el tipo de cosas que tú debes hacer en las herramientas gerenciales. Hay otra persona que también a mí me gusta mucho, porque básicamente, y voy a citarlo y luego voy a decir su nombre. Él dice que si tú quieres ser el líder del mercado, no puedes hacer lo mismo que hacen todos. Entonces tienes que hacer algo diferente, tienes que innovar, porque si tú lo que quieres son crecimientos pequeños, sé un seguidor. Si tú quieres realmente innovar y tener grandes ganancias, tienes que hacer algo diferente. Esto lo dice Jay Abraham, que es uno de los consultores más importantes del mundo, pero medido en la cantidad de billones de dólares que él factura. Entonces, ¿qué se hace? Tienes que traer muchas veces prácticas de otras industrias para ser diferente. Te voy a dar un ejemplo, y te voy a dar el ejemplo con mi compañía. Mira, nosotros tenemos una rata de éxito un poco más grande que el 90%. Pero eso no es que nosotros conocemos todo el emprendimiento. No es que tenemos todas las herramientas gerenciales. No es que les digo a los clientes: vengan y que yo les voy a solucionar y los voy a hacer exitosos. No. Yo me traje un modelo de negocios, que es el modelo de negocios de las universidades de educación, de los grandes MBA en Estados Unidos. Ellos hacen, por lo menos vamos a hablar de MIT, vamos a hablar de Harvard, vamos a hablar de Emory, donde me gradué. Ellos tienen un segmento en el cual son realmente exitosos y tienen las mejores herramientas. Entonces ellos escogen a los estudiantes con lupa, que pueden llegar a ser extremadamente exitosos con las herramientas que ellos les pueden enseñar. Y por eso los egresados de estas universidades son los líderes del mundo. Yo hago exactamente lo mismo. Yo me traje esa práctica. Yo estudio a mis clientes, inclusive de la hiperinflación, y esa escogencia, que es más un arte que una ciencia, es la que te va a hacer. Ok, Daniel.